me dice si se está viendo. Ya, dice, ¿qué dice? Maravilloso. Buenas noches, queridos alumnos. Eh, Quisiera haber dado esto en vivo y en directo, pero como le dije a Stephanie, todavía tengo dolor y limitación al movimiento. Me operaron de la rodilla derecha de este viernes el anterior. Eran 10, sí, menos de 10 días. Y como las clases suelen ser en el quinto piso ahí del polifuncional, entonces habitualmente yo me subo a pie en gradas, ¿no? O sea, pero porque a veces el elevador está muy lleno, descompuesto, etcétera. Y yo preguntaba si podíamos pasar en un aula planta baja. Me van a avisar para mañana a ver si es presencial. Igualmente ahora estamos reunidos para hablar de infecciones respiratorias agudas y vamos a clasificar de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior. Vía aérea superior, llámese y quede bien claro que es desde la nariz hasta el hueco supraesternal que incluye parte de la tráquea. ¿Ya? Entonces, traqueitis, laringitis, epiglotitis, faringitis, faringoamigdalitis, todos los resfríos, las rinosinusitis nos van a tocar ahora. Mañana vamos a tocar de las partes que cada vez preocupan más, que son las virosis que afectan al aparato respiratorio, y dos de ellas, una más antigua que la otra, que nos da problemas a los neumólogos y a los médicos, pero sobre todo a los neumólogos por el riesgo de neumonía y complicaciones de la vía aérea inferior, como son la influenza y el otro, el COVID, que sigue circulando en Bolivia. Después vamos a hablar de neumonías, de la comunidad de neumonías intrahospitalarias el miércoles, tuberculosis jueves y viernes. Y terminaríamos ahí el temario. Vamos a hablar de lo que son los resfriados comunes, o también llamado coriza, y vamos a distinguir de la gripe. La gripe se llama también influenza. Cuando dice la gente estoy con gripa, hablan porque tienen boca. Gripe o influenza no es gripa, no sé quién dirá eso, pero es un virus de la influenza. El resfriado común, como ustedes van a ver, tiene una serie de virus que producen este síndrome, que se llama síndrome de resfrío común. El COVID-19, lo hablaremos después, que tiene valor después del 2020 en adelante. Vamos a hablar de las faringitis aguda, laringitis aguda, sinusitis aguda, epiglotitis, laringotraqueitis, o también llamada CRUP, y rápidamente la OMA, otitis media aguda, que es una situación donde sí debemos diagnosticar tempranamente para empezar ahí probablemente antibióticos. De la vía aérea inferior tenemos los bronquios, bronquitis aguda, bronquiolitis y neumonías. ¿Ok? Entonces, esto es lo que viene a continuación. Algunos números. Las IRAS, infecciones respiratorias agudas, ocupan el primer lugar de consultas a nivel primario en el mundo. En realidad, en todo el año ocupan el 20% de todas las consultas, de todo lado. ¿Qué son las IRAS? Son episodios molestos, pero hay que tener en cuenta que son autolimitados. Y vean este número subrayado, 90% de etiología viral. Y hoy me pasó algo extraño, donde una enfermera le diagnosticó rápidamente influenza, porque están vacunando contra la influenza en mi hospital, y me dice, doctor, tráteme la tos, ¿no ve? Como somos tusiólogos, y ese rato hago un mini check y me doy cuenta que está 3 días con fiebre, que está con orinofagia, y que está con tos, y con malestar general, y con cefalea. Inmediatamente, sin examinarle, porque así tiene que ser, le digo que se haga un rápido test antigénico para influenza y SARS-CoV-2, que sigue circulando, y me sale influenza A positivo. Entonces le doy la receta de oseltamivir, no hay en el hospital, se va a comprar y en la farmacia le dicen que esto es una receta controlada. Yo aplaudo, pero acá tengo que contarles algo. El 90% son de etiología viral, el 10% son etiología bacteriana. Sin embargo, para un antibiótico, mismo piperatazobactam, imipenem, no esperan a receta médica. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando con los doctores? ¿No están haciendo todo al revés? Yo digo que sí. Ya vamos a ver. Estamos haciendo todo al revés. Yo no.
Yo no, mi deber es comunicarles. ¿Afectan a quiénes? Especialmente a los niños. El porcentaje de ausentismo escolar y laboral es alto, ¿no ve? Porque uno que tiene influenza, por ejemplo, no va a tener ganas de levantarse. Eso es uno de los síntomas cardinales de la flu, que lo veremos mañana, y no va a poder ir al colegio, obviamente, hasta que se le diagnostique. Y hay una serie de perjuicio para el alumno, porque va a perder clases, se va a tener que prestar, el profesor, vamos a ver cómo están los profes hoy, extraños están, va, no sé si le va a dar permiso, ellos van a llevar a sí mismo a la casa a contagiarnos a nosotros, ¿no ven? Porque estos cuadros virales son de transmisión y aparición por estos cambios de temperatura, sobre todo el rinovirus, en los niños, que son una especie de reservorio. Gasto económico que ya lo mensuraremos después, no solo por los antigripales, sino también por los antibióticos insulsamente utilizados. Entonces, a saber que estas iras son localizadas la mayor parte de las veces, hay algunas como la flu, como el COVID, que pueden afectar vía aérea superior y vía aérea inferior casi simultáneamente, son autolimitadas. Un resfrío común normalmente de 7 a 10 días y tiene que resolverse. Si dura más allá un resfrío común, entre comillas, con síntomas más allá de 10 días, o es asma que se ha agudizado o es una sobreinfección bacteriana, presuntamente bacteriana. No dan inmunidad específica, es decir, que tú te puedes resfriar las veces que sea necesario, ¿no ve? Porque con el COVID hemos aprendido lo que es mutaciones, lo que es los cambios, los shifts, los drifts que ocurren en las diferentes partículas virales. Por lo tanto, van a haber muchas reinfecciones. Esto es un dato de España, donde mencionan que las consultas por IRAS, que mayormente son de tipo resfríos comunes, son casi la mitad de los casos. Esto es prepandémico. Después le sigue el asma y las alergias. Aquí hay que tener un ojo clínico y hay que hilar bien para saber si es una rinitis alérgica con asma o solamente asma. Y después vienen otro tipo de virosis o digo de iras como la otitis media aguda, que no pasan del 10%, que probablemente necesiten antibióticos. Bien, algo de características de la producción viral son infecciones agudas, muchas de ellas son persistentes. Agudas de los resfríos comunes como el rinovirus, el rotavirus, que puede dar además de problemas digestivos, que también lo da, influenza y sincitial respiratorio. De otros virus son, por ejemplo, persistentes el adenovirus. Dios, suelen estar bastantes semanas en la economía del humano. Algunos se activan, se reactivan. No sé si alguno de ustedes ha tenido herpes simple, pero te puede volver a dar al año siguiente cuando te estresaste, te levantó fiebre, vuelves a brotar tu herpes. ¿Por qué? Porque es así, es una de las características de la evolución de este tipo de, bueno, estoy hablando de los virus en general. Y el virus del sarampión y del VIH, por ejemplo, que por el tiempo son persistentes con mayores o menores cargas virales según el estado inmunitario del paciente. Los DALIs, ¿qué son los DALIs? Los DALIs, perdón, me he pasado, son días ajustados a discapacidad perdidos. O sea, es el perjuicio económico medido, que lo miden los americanos, igual que la calidad de vida, QALYS. Pero los DALIs, que es lo que ahora hablamos de economía, si nuestros gobiernos harían un poco de, tendrían conciencia, verían esto, cuánto se pierde, digamos, en los DALIs, y vemos que es impresionante la cantidad de millones de años de vida saludable perdidos por discapacidad, más del 100% en el caso de los resfríos y de las corizas o resfríos comunes. Sabedores además que los niñitos, antes de la pandemia, cuando iban al kinder y al básico, entre 4 y 9 años, podían tener hasta 6 y 12, podrían tener varios episodios, quiero decir, de iras por año. Y generalmente,
4 y 9 años, que son los años donde empiezan las virosis, podían tener hasta uno por mes, es decir, varios episodios de resfríos comunes, influenza y todas estas virosis, ¿no ven? Y hablaban de estimular el sistema inmunológico, que sí, de hecho se lo hace, pero también hay un perjuicio, ¿no es así? ¿Por qué conlleva esto a una incidencia mayor en las ciudades? Obvio, es se me ha ido la palabra, puede ser la congestión de pacientes, es el hecho de que estamos, hacinamiento se llama, el hacinamiento en las aulas, por ejemplo, aulas cerradas, no hay ventilación, en el COVID no hemos aprendido nada de nada, porque entras a un trufi y deberían estar las ventanas abiertas para que circule el aire, pero no falta una señora que grita que te hace frío, que etcétera. Y bueno, como ahora se complace a los más discapacitados neuronalmente hablando, pues hay que complacer a esa señora, cuando lo que deberíamos aprender es a tener un aire bien ventilado, porque así circula el aire y minimiza la probabilidad de que las partículas virales estén suspendidas en la atmósfera. Entonces, en áreas rurales es más baja, no son 6 a 12 episodios, sino son generalmente al mes, al año, son 2 episodios por año. Es un motivo de consulta frecuencia en atención primaria, pero sin embargo, yo les dije que el 90% son de afección viral, pero el 75% de uso total de antibióticos, esta es una situación que se ha confirmado en el COVID, donde en forma totalmente irracional, ilógica, desproporcionada, interesada, desinteresada, es decir, ha sido un retroceso en algunos casos, la información, o por qué no decir la desinformación, se han tratado con antibióticos como la acitromicina, se han tratado el COVID con antiparasitarios como la ivermectina, como la nitazoxanida, que es otro antiparasitario. Han aparecido una innumerable cantidad de publicaciones de otros agentes que no eran propiamente antivirales para tratar la primera fase del COVID. Entre ellos estaban la vitamina D, el zinc y hasta el dióxido de cloro. Pero sabemos que eso nunca se evidenció en la ciencia que era útil, menos los antibióticos. Y como hemos abusado de la acitromicina, yo no sé en este momento en qué momento se encuentra la resistencia de las bacterias sensibles a macrólidos, sobre todo a citro. Pero el que más o el que menos, y ustedes estoy seguro, si hago una encuesta, aunque sea a doble ciego, sin sus nombres, la mitad de ustedes se han prescrito y se han autoprescrito y han prescrito, sin ser médicos, acitromicina como si fuera un antigripal o un analgésico para vías aéreas superiores. Se gastan más de 1.000.000 o 1.500.000 millones de dólares en visitas al médico por las iras. Y de esto, para la tos y el resfriado, se gastan 2.000 millones de platas. Sí tiene algo que ver, sí tenemos que aprender muchas cosas, dentro de ellas es por lo menos a poder distinguir clínicamente, si no lo va a hacer el chatbot GP4, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no ven? Porque somos médicos, si no robots, yo creo que son algunos, pero ya están muertos en vida, esos pobres. O sea, la inteligencia artificial tiene que ser al servicio del humano y tiene que ser concomitantemente una herramienta del médico. Principal motivo de uso indebido de antibióticos, ¿ya? Pero sobre todo, ¿qué? Sobre todo la resistencia antimicrobiana. Acá vemos un gráfico antiguo, ya más de casi 20 años, donde se veía las consultas médicas en Estados Unidos, los motivos de las consultas médicas en consulta externa, en consultas en general, no de la especialidad, y fíjense el uso de antibióticos y cuándo más o menos se podría prescribir antibióticos. De las llamadas resfríos comunes o IRAS, URIs, del aparato vías respiratorias superiores, que en celeste dicen las visitas eran altísimas, 25.000 por cada 1.000 habitantes, solamente se prescribieron antibióticos el 30%. Felicidades por los American Doctors.
La prevalencia bacteriana, sin embargo, era mucho más baja, no llegaba ni al 5% en realidad, se sobreprescribió. En la otitis media aguda, que es donde realmente debemos, porque es ahí donde hay bacterias, ¿no ve? Desde el hemófilos hasta el Streptococcus pneumoniae, ahí las visitas al médico eran un poco más de 10.000 por cada 1.000 pacientes y 76% prescribieron correctamente y más o menos se iba ahí la incidencia de bacterias. En sinusitis, acá también el 70% prescribió antibióticos y lamentablemente ni el 50% eran realmente presuntamente bacterianas. Y ahora vamos a tocar ese tema. En las faringitis es donde la pegan la mayor parte de los doctores, dolor de garganta y congestión faringea. 62% prescribe antibióticos y menos de la mitad lo requiere. Y ahí vamos a ser finos. ¿Cuándo usar beta-lactámicos? ¿Cuándo usar penicilina o macrólidos? En las bronquitis, donde no se debe prescribir antibióticos, era un 59% de las visitas y fíjense que menos del 5% requerían antibióticos. Ojalá requerían. Acá se sobreprescribió antibióticos. ¿Cómo será en Bolivia? Yo creo que todo esto que es celeste, que te cueste, debe estar arriba y también el morado debe estar tan arriba como más del 80% de las visitas. Hacemos todo lo contrario. Es decir, prescribimos antibióticos para cuadros virales y cuando yo quiero prescribir para una influenza confirmada, me piden receta médica. Me parece bárbaro, pero así me gustaría que pidan receta médica para los antibióticos. El uso inadecuado de antibióticos en las iras, insisto, 52% son infecciones inespecíficas. 75 se dio en las faringitis y bronquitis, 92 en rinosinusitis. Esto es datos de la Argentina, de un médico que nos vino a hablar hace años ya. Pero el problema es este, ¿no? El uso incorrecto de antibióticos por parte de los pacientes. Se van y se autoprescriben y la farmacia no le pide receta como el antiviral. Extraño, ¿verdad? Solicitan antibióticos en la farmacia sin una receta y la farmacéutica se lo vende. Mismo carbapenémicos, linezolid, mismo hiperatazo, o sea, o ceftriaxona. Entonces, ¿dónde estamos? En el reino al revés. Usan antibióticos recomendados por otra persona. Yo he visto en el Facebook. Tomate acitromicina con la pancita llena durante 3 días. Eso sí, con la pancita llena, la prescripción de la susodicho médico. Uso inadecuado del antibiótico, ya sea en dosis o en horarios. Es decir, a veces son suficientes 3 días, pero le dan 5 o le dan cada 12 horas. Por ejemplo, la cita. Y lo que es triste, no se vacunan con las vacunas que hay que vacunarse y se ha gestionado un movimiento antivacunas que es de otro mundo, de inframundo, obviamente, que ha hecho de que todo lo que se había avanzado en inmunización en niños haya retrocedido en el mundo, a tal punto que han habido brotes, no solo de coqueluche, de sarampión, que eso significa que se ha bajado la guardia por producto de esta desinformación que ha habido durante la pandemia. Ni les hablo del COVID, porque, porque Bolivia, la mayor parte le echa la culpa a la gente, pero la gente es ignorante. ¿Cómo se cura la ignorancia? Estudiando y educando. Si nosotros no vamos a educar, bueno, porque lo tendrían que hacer de instancias superiores. Para eso los hemos elegido. No lo hacen o lo hacen sesgadamente, ¿no ven? Propiciando el dióxido de cloro. Imagínense ustedes. En ese contexto es menester mencionarles que ni la mitad de los bolivianos tiene 3 vacunas. Por lo tanto, el COVID va a seguir habiendo. Yo me entero que una neumóloga hace poco estaba de baja porque le dio COVID. La variante silenciosa Kraken está aquí, XBB, XBB1, que si bien tienes 3 o 4 vacunas, igual te puede dar, porque no estamos vacunando con la bivalente que debería darse, ni tenemos los antivirales correspondientes, donde hay este error de concepto de las gentes. Pero doctor, sí, pero no tengo la prueba, dicen, ¿no? Basta ya que esté circulando el virus y que tengas EPI, enfermedad tipo influenza, para que tu médico te prescriba neumonía o celtamivir. Sin embargo, te piden que sea necesario receta. ¿Por qué? Por ignorancia. Y si no es por ignorancia, es por miedo, por
por verticalismo, no entiendo, pero son mentes cuadraditas las que nos están vendiendo cosas, nos están ofreciendo cosas, hablando cosas. No se inmunizan para la influenza, piensan que es una sola vez. Sí, doctor, me vacuné en 2020 porque se asustó, pero la vacuna contra la influenza es anual. Su médico, su docente, se vacuna y vacuna a toda su familia desde el 2005. Me agarró la gripe de origen porcino 2009, 2008-2009, inmunizado, y pese a tener vacunas, me dio COVID, me dio influenza, y mis colegas se reían, se me burlaban por ignorantes, ¿no ven? Y por muchas palabritas. ¿Por qué? ¿Cómo pues un médico que se hace vacunar y propugna la vacuna se va a contagiar? ¿Y quién te ha dicho que las vacunas evitan el contagio? Hemos aprendido de que las vacunas evitan las complicaciones de estos virus, ¿no ven? Que son la influenza y la neumonía y el COVID, que son la neumonía y la hospitalización y muerte. Eso evita en porcentajes variables según la plataforma utilizada. Pero como ellos son casi similar a primates, entonces recién con el COVID ni siquiera han caído como moscas, se han muerto muchos, pobre de ellos, lamentablemente, por no saber cómo se contagian los resfríos, las virosis, se contagian por partículas suspendidas en la saliva, ¿no? Al tocarla, al dar la mano, al besar, hola, ¿cómo estás? Doble besito dábamos antes los cochabambinos, ¿no ven? Ahora el puño pandémico y hay mucho recelo, bueno, estamos entrando al otro extremo ya también. La gente no se vacuna. Y debemos saber, para terminar esta partecita de no se inmunizan, es que las vacunas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en el adulto mayor para las IRAS son para la influenza cada año, de acuerdo a lo que recomienda la Asociación Internacional de Inmunización, ¿ya? Y la vacuna del COVID. Además de que a partir de los 65 años y en pacientes de riesgo, ya vamos a mencionar, contra la infección neumocócica invasiva, las vacunas antineumocócicas. Entramos a hablar sobre el resfrío común. Y las viejitas dicen con mucha certeza, no quiero ir donde ese doctorcito porque no sabe ni tratar un resfrío, dice, me va a matar. ¿Cuánta razón tienen en el fondo? Es una de las enfermedades más frecuentes, ¿ya? Tiene 6 a 12 episodios por año, sobre todo en el kindergarten, en las guarderías. Disminuye con la edad, se los dije, disminuye en zonas rurales. Es un síndrome catarral autolimitado y moderado. Y las epidemias, estamos en brotes ahora de flu, ¿ya? En meses fríos y lluviosos y con cambio térmico. Algo muy importante hablar del diferencial de temperatura. Si ustedes se fijan la temperatura de hoy en Cochabamba, con seguridad, en la mañana y con respecto a la noche hubo más de 10 grados de variación térmica. Eso se llama amplitud térmica. Entonces, yo estoy entrando ahora a mi celular y estoy viendo que obviamente estábamos con 9 grados y 29 grados, con 10 grados ahora mismo y 27 grados estuvimos en la tarde. O sea, ¿se dan cuenta la cantidad de grados de amplitud? Eso favorece a la réplica del virus de la influenza. Está bien confirmado. De otros virus. La distribución temporal ha sido cambiado y esto seguramente va a ir viéndose después de algunos tiempos, donde antes, esto es para Estados Unidos, tenían temporalidad los virus. El rinovirus año redondo. El adenovirus, bueno, eran épocas más bien de tipo primaverales, veraniegas, la influenza en meses fríos, para influenza también en otoño. Ojo, ahí pongo en verde el coronavirus. ¿Qué coronavirus? Estas variantes. El coronavirus desde 1900, aproximadamente 67-70, es una variante de los virus que producen los resfríos comunes. ¿Pero qué variantes? El 229E, el OC43, el NL63 y el NK1. Estos son resfríos comunes. Otro ha sido el SARS-2, SARS-1, 2001-2002, 2002-2003, el MERS del Medio Oriente, que ha sido 2012-2013,
mal no recuerdo, y otra ha sido el COVID-19, que empezó el 31 de diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19. Son variantes, son cambios, mutaciones, ¿no ven? Entonces, pero recordar que habían y hay coronavirus de este tipo. ¿Cómo será de aquí en adelante? Probablemente estemos terminando la pandemia, ¿ya? Pandemia, o sea, en el mundo, pero los brotes epidémicos y los casos en nuestro país, claro que van a seguir habiendo. Queremos no tener una masificación de casos para no tener presencia de nuevas variantes, porque a mayor cantidad de contagios, mayor la probabilidad de variaciones y mutaciones. ¿Qué pasa con las guarderías? Es un lugar de contagio tremendo, hay que tener mucho cuidado acá. Ellos nos traen a nosotros. ¿Cómo? Contacto directo con secreciones, es decir, los niños al toser eliminan las partículas virales o le das la manito o un juguete y te autoinaculas por vía nasal o conjuntival con dedos contaminados, contacto directo con secreciones. O partículas transportadas por vía aérea al toser, ¿no es así? Suspendidas en el aire, que pueden estar, como se ha sabido, en el COVID hasta inclusive varios días suspendidos en la atmósfera, ¿no ve? Donde estábamos todos confinados. ¿Cuáles son los virus que producen resfriado común? Los rinovirus, por lejos, el 80%. 100 tipos de rinovirus y subtipos. Hay coronavirus, más de 3 tipos, ya les mencioné cuáles. La parainfluenza, que también está con brote. ¿Cómo es la parainfluenza? La parainfluenza ya lo vamos a ver cómo se presenta. Es generalmente una subglotitis. Tenemos el virus sincitial respiratorio que vamos a tener casos importantes en el invierno. Adenovirus es generalmente de mucho tiempo de estancia en la comunidad, en el individuo, y puede ser más bien de brotes septembrinos y en fin de año. Enterovirus y otros. ¿Cómo es el resfrío común? ¿Cuándo te digo que estoy resfriado? Cuando la incubación ha sido rápida, de 12 a 72 horas, y tienes rinorrea, se te tapa la nariz, hay dolor de garganta y febrícula. Fiebre leve a moderada entre el segundo y tercer día. Estornudos puede haber y te pones disfónico, además hay tos. El 75% de los casos dura una semana, siempre y cuando no haya exacerbación de asma, rinitis o una sobreinfección, y lo más frecuente es la otitis media aguda. Aquí vemos en esta microfotografía cómo hay las inclusiones citopáticas del rinovirus en las células de tipo residencial del epitelio de la vía aérea superior, ¿ya? ¿Hay neumonías por rinovirus? Claro que sí, son neumonías atípicas, muy leves la mayor parte de ellas. Generalmente son las llamadas atípicas, neumonías atípicas. ¿Dónde se encuentran? Si quisiéramos testear el rinovirus, si digamos hubiera una pandemia de rinovirus mutado, tendríamos que hisopar el cornete medio, donde tiene el 50% de hallazgos, por lo menos hasta ahora, en estas publicaciones y hace tiempo, el 38% cornete inferior, y en la pared media del tabique, un 15%. Complicaciones. La exacerbación de asma es la complicación más frecuente. ¿Ya? Doctor, mi tos se me quedan después de los resfríos. Se me queda, me afecta el pecho y dura 2 semanas, 3 semanas. Son tratados por médicos que no son de la especialidad y dando antibióticos. Y en realidad es una exacerbación de asma de un paciente que tenía asma intermitente o llaman algunos asma estacional. La sinusitis bacteriana aguda como tal es el 2%. La OMA, 2%. O sea, esas son las complicaciones más frecuentes donde se puede justificar el uso de antibióticos. Se puede justificar. Ahora, en edades extremas, la laringotraqueitis, las neumonías y la bronquiolitis. ¿Qué damos? Perdón el chivo, pero ahí damos antigripales. Debería llamarse antirresfriales, porque la gripe es la influenza, pero se acepta como un medicamento sintomático el antigripal, de cualquier marca, pero que tengan analgésicos o antiinflamatorios, descongestionantes y antihistamínicos variados. La aspirina hay que tener cuidado, sobre todo en la influenza tipo B, por el síndrome de Reyer y en pacientes que tienen hipersensibilidad a la aspirina. Paracetamol o acetaminofeno o ibuprofeno asociado a oximetazolina, pseudoefedrina,
Fenilefrina, fenilpropaноlamina, hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo en pacientes hipertensos o con cardiopatía ritmogénica, podría desencadenar algo de esto y hay que advertir a los pacientes. Y hay que ver nosotros el riesgo-beneficio de esta presentación y dar la dosis más baja que sea posible, o no darla. Los antihistamínicos tienen clorfeniramina, cetirizina o levocetirizina o loratadina, combinados, ¿no? Hay algunas presentaciones para el día y para la noche, porque en la noche no tienen compuestos antihistamínicos que en algunos casos, que superan el 50%, produce somnolencia y hay que tener en cuenta en el trabajo y al manejar automóvil. Algunos tienen antitusivos como codeína o dextrometorfano y algunos tratan y previenen con vitamina C y gluconato de zinc, que ya sabemos que tienen algún efecto, pero he tratado de verificar esto y les voy a pasar. Lo mismo que en el COVID, ¿no? Mucha gente les daba vitamina D, vitamina y zinc hasta producir gastritis, ibuprofeno hasta producir fallo renal, ¿no ven? Pero esto es lo que me interesa. Los antibióticos no deben utilizarse nunca en la fase inicial del resfriado común. Por lo tanto, cuando dice la abuelita, ni doctor ni resfriado sabe tratar, o este doctorcito no lo confío, no importa la edad, importa tu actuar, no importa tu origen, importa tu actuar, importa tu razonamiento médico, importa tu interés, importa lo que tú estás revisando a tu paciente. La utilización de antibióticos, escúchenme bien, está pintado de amarillo. Sin embargo, casi en el 90% de mi hospital, y no quiero hablar de otros hospitales, se prescriben antibióticos innecesariamente. No previene complicaciones bacterianas. Pero de una vez me tendría que cortar, doctor, dicen, ¿no ve? Y tú complaces como buen mediocre que eres. Selecciona cepas resistentes y obviamente deberíamos no usar antibióticos. La equinacea. Para prevención, hemos revisado esta metaanálisis, es controversial, pero en estos estudios, para resumir, disminuyó en estos metaanálisis, ¿ya?, el desarrollo de resfríos comunes hasta un 58% y la duración en casi 2 días, un día y medio, nada más. Algunos dicen que también redujo la severidad del cuadro, pero sobre todo es el desarrollo, o sea, porque es como que previene. Yo creo que hay que tener en cuenta esto para la prevención antes de los periodos de cambios bruscos, como esta diferencial amplia que yo he mencionado, de más de 10 grados, 9 grados, 29 grados, ¿no ven? Son casi 20 grados, y esto sí previene, y esto habría que empezarlo, digamos, 1 a 3 meses desde enero, febrero y marzo en Cochabamba. Acá hay otra publicación, acá hay otra publicación que reduce la incidencia de los resfriados, la vitamina C, pero en este caso ya esto es de Cochrane, una revisión de Cochrane, donde vemos que no se justifica. Pero si vamos a usar, se podría utilizar para prevenir estos en algunos que hacen ejercicio vigoroso, ¿no ven? Y que se puede justificar más de 2 gramos, según lo que mencionan los expertos. Durante el tratamiento podría reducir la duración de los resfriados y también podría la severidad reducirla. Aquí está, en el abstract incidencia, duración y severidad, pero obviamente que fueron excluidos aquellos que tomaban medio gramo o 1 gramo. Habría que tomar, 200 miligramos por día, 0,2 gramos por día como mínimo. A veces hay dosis bajísimas. Pero lo que hay que hacer es prevención. Y no hay que hacer lo que hacía una enfermera esta mañana en el hospital, que estaba ahí sentada, mal, botada, tosiendo, con barbijo mal puesto, esperando que le vacunen y pidiendo tusiólogo. Entonces, esta persona que tiene un síntoma tiene que aislarse. En esta temporada hay que verificar el diagnóstico. No todos tienen plata para la salud, pero sí tienen plata para otras cosas. Es llamativo esto y hay que decirlo con resaltador. Hay que hisoparse, hay antígeno para el flu y hay antígeno para influenza.
debe costar entre 150 a 200 bolivianos, y gritan, pero yo sé que hay, otros tal vez no tengan, pero yo sé que otra gente lo tiene, porque los conozco, lo han demostrado con creces. Lavado de manos permanentes o agentes viricidas, mismo el alcohol en gel. Prevenir el enfriamiento es una de las cosas. En atletas de alto rendimiento podrían suplementarse de vitamina C, ¿no? De 500 a 1 gramo por día. No hay vacunas para los resfriados, sí para la influenza y sí para la COVID. Evitar el hacinamiento y el uso de barbijo, que antes era una cosa inadmisible, por lo menos yo lo veía así, ya se ha normalizado. Y les pregunto una vez más, ustedes van a vivir todos los años de aquí en adelante con barbijo. Lo cortan por lo sano, pero me parece estúpido porque hasta se están volviendo más idiotas con el uso de barbijo y favorece otras cosas como la delincuencia. En ese contexto, caballeros, yo creo que el uso correcto de barbijos, ¿no ve? Entrando a lugares no necesariamente hospitalarios, el Trufi, una sala de cine, esta temporada, sí a un restaurante y solamente quitarse para comer, tener la sana distancia de 1,5 metros a 2 metros, hacer que uno que esté con tos tenga el uso de pañuelos y pueda cubrirse con el antebrazo del codo, el estornudo, ¿no ve? Forman parte de la cultura que debe estar sobre nosotros, pero la gente lo usa en la calle donde el riesgo es mínimo y entra a lugares donde usan mal el barbijo y mucha gente que debería usar con más intensidad porque no tiene vacunas, por ejemplo, para el COVID o la influenza, no usa barbijo. Por lo tanto, todo eso tenemos que transmitir nosotros a nuestras familias. Para eso les estoy dando estas charlas. Vitamina C, ya hemos dicho que sí puede tener un efecto preventivo y de minimizador, pero no está confirmado. La vitamina D y el zinc vamos a hablar mañana cuando hablemos de COVID. Y vamos a hacer una diferencia de los síntomas del resfriado común con la gripe. Y mañana hablaremos de una diferencia del resfriado común con la gripe y con el clínicamente, y de acuerdo a un estudio que se ha hecho en Polonia con la, con la, con la COVID. Estas últimas variantes de COVID, llamadas silenciosas desde la Omicron en adelante, tienen mayor afinidad por receptores de la vía aérea superior y producen más síntomas irritativos parecidos al resfriado común. Casi son iguales, indistinguibles. Ya muy pocos tienen hiposmia, anosmia, ya muy pocos tienen otros síntomas, solamente algunos tienen neumonía, la mayor parte tienen como complicaciones riniosinusitis posinflamatoria, goteo postnasal y bronquitis o exacerbación de asma. ¿No ven? Ya no es como antes. Las variantes Omicron ya son diferentes. Y más estas últimas, que es la llamada silenciosa, porque claro, da muy pocos síntomas. Solamente te queda la tos luego, la hiperreactividad bronquial. Entonces, resfriado común y gripe estacional. Hay 4 síntomas que les voy a decir que son marcadores de la gripe a diferencia del resfriado común y te orientan a pensar esta temporada, cuando el virus está circulando en la comunidad, en gripe o influenza. Primero, la fiebre súbita alta, más de 38 grados. Se presenta en más del 80% de los casos que puede estar asociado a escalofríos. Ojo. 2, postración. Es decir, es como si un camión de Coca-Cola o cualquier camión te hubiera pasado por encima. Pierdes la energía, estás totalmente asténico y no te quieres levantar para ir a trabajar. No te puedes levantar, así literal. Te duele todo el cuerpo cortado, ya. Mialgias, artralgias y esos son los, y cefalea muy intensa, ¿eh? Frontal, retroorbitaria, generalmente intensa. Entonces, cuando tienes eso, esta temporada piensa en flu, eso se llama ETI, enfermedad influenza. Dolor de garganta, después. Tos, después, puede haber. Estamos. Los resfríos comunes, ya les dije que todo es más leve y tiene más compromiso de vía aérea superior, ¿no? Flujo nasal, un flujo permanente, es decir, catarro, ¿ya? Dolor de garganta, febrícula y tos. Ahora vamos a entrar a las faringitis o faringomigalitis, pidiéndole 3 minutos de descanso para que tome un vaso de agua, si están de acuerdo. Tengo 23 alumnos, ¿estamos de acuerdo? ¿Se está viendo todo? Sí, doctor. Me dan 3 minutos para que tome
Vaso de agua. Muy bien. Espero que hayan tenido un pequeño descanso, refrigerio. Vamos a tener media hora más de presentación. Por favor, pido que me interrumpan si realmente no se está viendo o no se está oyendo bien. Voy a hablar sobre las infecciones de tipo faringea, vale decir, la faringitis o también faringomigalitis. Adivinen que la presencia de los virus siguen siendo preponderante, excepto en un grupo etario. Los virus son la causa más frecuente en todos los grupos, casi el 50%. Y en los niños pequeñitos, ni dudarlo, 90%. Pero, grupo etario que va de los 4 a los 18 años, escuchen bien, hay que tener en cuenta al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si alguno requiere beta-lactámicos para una faringomigalitis, y ya vamos a ver algunos criterios, será en este grupo etario por la incidencia. También están presentes los virus. Después baja la incidencia hasta los 25 años, el estrepto baja hasta una cuarta parte de los casos, la mayor parte son virus, ¿ya? Y ni hablar de los adultos mayores. Hay que mencionar que cuando uno hace algunas PCRs y todo de estos síndromes faringeos agudos, hasta 30% no se demuestra las causas. Hay que mencionar toda esta flora aeróbica normal, donde se puede, con cultivos inclusive anaeróbicos, verificar que la presencia de anaerobios versus aerobios es 100 a 1. Esto se llama microbiota normal. Esta microbiota, por los gérmenes anaerobios, está comandados por los cocos microaerófilos, Streptococcus milleri, Actinomyces israelí y otros, se llaman microaerofílicos, perdón, y los anaerobios básicamente son los bacteroides, SP melanogenicus y el fragilis, que tiene que ver muchísimo en la infección de tipo abscesos pulmonares, el bacteroides fragilis, igual que otro tipo de fusarium nucleatum. Esos son anaerobios. Y sabemos nosotros que cultivar anaerobios es difícil, no imposible, pero es difícil. ¿Qué se hace cuando uno tiene un síndrome faríngeo? Se debe hacer el hisopado faríngeo para cultivar. Y ahí se va a buscar otras bacterias, pero sobre todo el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se puede encontrar Streptoneumoniae, Haemophilus y Staphylococcus aureus. Y ya veremos cuándo podemos hacer tratamiento de estas bacterias. En los hospitales se encuentran, si sopamos la orofaringe o la nasofaringe, más de 48 horas bacterias intrahospitalarias. Inclusive pseudomonas, podemos tener Klebsiellas resistentes, etc. La pregunta que uno se hace, ¿puede saberse según las manifestaciones clínicas y el examen de la garganta cuál es la causa de esta síndrome faríngeo agudo o faringitis? Hay que ver este cuadro donde vemos que el aspecto, sobre todo exudativo, está casi presente en todas las causas, ya sea bacterianas, mismo de tipo difterias, ¿no ve? Virales y micoplasma, cándida. Las eritematosas, toda faringe roja, está en todos. Obvio, es un poco más congestiva en la estreptocócica. Hay más exudados de tipo amigdalinos. Tiene exudados, dice, ¿no? En la faringomigalitis estreptocócica. Lo que hemos visto, lo que es la faringitis folicular, lo vemos muy frecuentemente en la influenza, en el adenovirus, que es, ya lo van a ver ustedes, el aspecto más o menos de algunas bolitas, entre comillas, de la submucosa de la pared faríngea. La que es faringe petequial es clásica de la estreptococia y del virus Epstein-Barr. Si yo les muestro esta garganta, yo digo que está congestiva, tiene hipertrofia de las tonsilas o amígdalas palatinas y de la úvula, pero no veo membranas, veo leve congestión, me parece más de etiología viral. Si veo esta, la veo más congestiva todavía, bien congestiva, y hipertrofia de amígdalas sin exudados. Si está entre los 4 y 18 años o un poquito más, le podría
justificar dar antibióticos, sobre todo si hay fiebre muy alta y si está en este grupo etario. Pero nada podrá apurarme a dar antibióticos. Yo podría hacer un hisopado de la faringe y esperar tranquilamente sin el riesgo de sobreinfecciones, menos de fiebre reumática. Aquí veo estos que son los llamados enantema, ¿ya? Donde son de tipo herpes. Es la llamada herpangina, son verdaderas vesículas dentro de la faringe, del pilar palatino, del velo del paladar, con flechitas, ya que esto duele muchísimo. Y estas membranas blanquecinas es cándida, es las membranas micóticas de una faringitis en un paciente diabético que usaba mal el corticoide inhalado sin cámara. Esta es una faringoamigdalitis, probablemente de tipo bacteriana, estreptocócica. Amígdalas enormes, hay estos exudados foliculares de pus y bien, muy congestivo. Aquí nadie te va a decir nada si das antibiótico de tipo beta-lactámico y si hay alergia, un acrólido. Lo mismo acá, ¿verdad? Este paciente tiene tonsilas 4/4, tan hipertróficas que se están uniendo prácticamente. Hay congestión faríngea importante, hiperemia, acá hay congestión importante y equimosis. Bueno, ustedes se están dando cuenta entonces que el examen de garganta lamentablemente no tiene su especificidad adecuada, se pueden ver, pero hay algunos tips que nos orientan, sobre todo la edad y la presentación del tiempo de presentación. Por ejemplo, la parainfluenza, estamos ahora con virus de la parainfluenza. Son esas ronqueras que vienen con tos y en los niños con la subglotitis, con el pseudocrup nocturno. Empiezan otoño e invierno. El sincitial respiratorio, otoño e invierno, vienen con crisis, entre comillas, de obstrucción bronquial y neumonía. La influenza, ahora estamos. ¿En qué edades? En todos, principalmente. Los otros dos eran en niños. El Epstein-Barr virus, en niños todo el año. El herpes simple, en niños y adultos todo el año. El adenovirus en jóvenes todo el año. Entonces uno va chequeando esto. Cuando hablamos de faringoamigdalitis, importa además de la faringe, las amígdalas y los adenoides, que son las amígdalas faringes. Y vemos que la colonización de la bacteria, en este caso, tiene un receptor específico en todo el tejido linfoide de las amígdalas y se disemina por vía linfática regionalmente, teniendo acá en los ganglios submaxilares adenopatías, ¿verdad? Submentonianos. Y dice, doctor, me duelen mis amígdalas. En realidad son adenopatías satélites que están congestionadas, que están infartadas. Y eso nos orienta a pensar en una etiología bacteriana. Suele haber viremia, bacteriemia, respuesta inflamatoria y síntomas. Tienen que saber esto para poder prescribir antibióticos. La escala de Centor modificada, ¿ya? Por Isaac, donde tenemos que son puntos a anotar la ausencia de tos. Si el paciente está con tos, es más viral. Si no tiene tos, un punto. Si tiene exudado amigdalar, un punto. Si tiene los llamados me duele las amígdalas, en realidad son adenopatías cervicales anteriores submentonianas o submaxilares dolorosas, un punto. Si la fiebre fue súbita, más de 38 grados, un punto. Entonces, por otro lado, tenemos la edad. Si tengo 3 a 14 años, ya les dije, pueden ser de 4 a 18 años, un punto. Si es en grupos menores o mayores, 0 puntos, de 15 años prácticamente, no sé, 18 años en adelante, nada. Y los de mi edad, digamos que tenga no me van a pinchar penicilina, menos un punto más bien. Acá tenemos esta faringe congestiva con membranas y puntuamos. Y el riesgo de infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que nos importa por la fiebre reumática, caballeros. Si tiene 0 puntos, tengo apenas 2.5 de posibilidades de tener infecciones estreptocócicas, no hago tratamiento. Lo mismo que si tengo un punto, no justifica. Si tengo 2 a 3 puntos, la posibilidad varía de 11 al 35%. Cultivo hisopo, y si mi cultivo a las 48 horas dice que es estreptococo beta hemolítico, le doy su antibiótico. Si tiene más de 4 puntos, sí se justifica porque el riesgo es más de la mitad
empezar un antibiótico empírico. Aprendan esto porque les voy a hacer un caso clínico para que puedan tomar las decisiones en el hospital. ¿Ustedes creen que mis colegas se dan el lujo o el tiempito de revisar esto y dar fino este punto cruz? Never in the life. Técnicas diagnósticas, el estándar de oro, entonces el cultivo de hisoparofaringeo no es PCR. La gente ha entrado en un modo estúpido de pensar, ¿no? Que hoy día mi enfermera que estaba con influenza, prácticamente y no me grita, me dice que ya me han hecho desde 2 semanas y le han hecho doler porque la gente tampoco sabe hisopar, y que no es COVID, como si hisopar solamente fuera para COVID, ¿no ve? Entonces, ojo, que hay test rápidos, ¿no? Como para el estreptococo igual, rápidamente, que tienen una sensibilidad relativamente alta, más del 80%, y una sensibilidad muy alta, que cuando sale positivo es, pero no siempre hay. Lo que hay es el cultivo. Ahora, el ASTO, antiestreptolicina, que se diagnostica con esto, la fiebre reumática, esto depende de los niveles y la edad. En los adultos tendrá que ser más de 200, más de 160. Y así va aumentando de acuerdo al grupo etario. El tratamiento de la amigdalitis, beta-lactámicos. Si es menos de 6 años, una penicilina benzatínica a la mitad de la dosis, 600.000 unidades, dosis única. Si es más de 6 años, 1.200.000 unidades, dosis única. La dosis de más de 1.200.000 unidades es para sífilis. Yo no sé, hay algunos que tratan 2.400.000 y no hay nada en la literatura al respecto. Antes teníamos la penicilina potásica y podíamos tomar a 250, 260 cada 8, cada 6 horas, de 7 a 10 días, pero tenemos amoxi y tenemos que darle una dosis de 80 miligramos, de 40 a 80 kilo día, divididos en 2 tomas o 3 tomas, mínimo 7 días a 10 días. Si es alérgico, del grupo de la eritromicina o los nuevos macrólidos, 40 miligramos cada día. No usar sulfas no sirve. No usar tetraciclinas no sirve. No usar quinolonas. Escuchen bien, no usar quinolonas. ¿Cómo puedes usar para un síndrome faríngeo agudo levofloxacina? ¿Cómo? Eso sí es un pecado capital. Cefalosporinas de primera, segunda, Clinda, Linco, no se justifica, chicos. Los objetivos son mejorar los síntomas, frenar la transmisión en la comunidad del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se da más en el área rural que en el área urbana. Prevención de la fiebre reumática, claro que sí, ustedes han hablado de cardio, hay que hacerlo, pero hay que ser más fino en el seleccionar esto. Prevención de las complicaciones supurativas, los abscesos retrofaríngeos. ¿Bien? Y mencionar siempre esto, ¿no? De que solo de los 4 a los 18 años y cuando tienes criterios de centro más de 4 años se justifica tu pinchazo. Y siempre recordar que en todos los grupos el 40% son virus. Sigo mostrando esto. Esta petequial probablemente sea una faringitis viral, pero también podría ser estreptocócica. Tiene faringitis estreptocócica, puede ser Epstein-Barr virus. Entonces, hisópale. ¿Vas a dar antibióticos si tienes síntomas de 4 puntos? Claro que sí puedes. Mientras tanto, espérate. Dale tratamiento sintomático. La complicación de no tratar localmente una faringitis estreptocócica puede ser abscesos y lo que es más peligroso, el absceso parafaríngeo. Y hay infecciones invasivas, sobre todo por algunas bacterias, como la fascitis necrotizante y el síndrome shock tóxico infeccioso. Este es, por ejemplo, un paciente que tenía, este cartel blanco se salió antes, una hipertrofia, pero ustedes van viendo, voy a tratar de salir de acá y cambiar, perdonen chicos, voy a poner como animación. A ver, ya. Caramba, no, directamente me ha pasado todo esto. Hipertrofia severa de las amígdalas, pero que están más allá del paladar blando, que están prácticamente obstruyendo la vía aérea, y este paciente tiene fiebre, cambios de la voz, se llama mojan cañante, no puede hablar, y trismo, no puede abrir la boca. Acá tienes que pensar en estos
en esto que se ve en tomografía, estos abscesos, ¿ya? Con estrechamiento de la luz. Es un absceso retrofaríngeo. Y el cultivo era Fusobacterium necrophyllum. Esto fue un caso del New England Journal que yo veo de tanto en tanto. Recién hace poco me hablaron para ir a intubar a un paciente con esto, que tenía esto. Fíjense cómo en esta tomografía, aparte del absceso, se ve burbujas de gas. Esto es anaerobio. Para recordar entonces, existen fuertes fundamentos para recomendar no iniciar un tratamiento empírico para la confirmación bacteriológica. Podemos esperar. La mayoría de las faringitis no son por el estreptococo hebolítico del grupo A. El tratamiento empírico tiene el riesgo de una sobreprescripción de antibióticos. Es controvertido que el inicio precoz de antibióticos produzca una resolución más rápida de los síntomas. La faringitis por el estreptococo beta hemolítico es autolimitada. El tratamiento antimicrobiano es capaz de reducir el riesgo de fiebre reumática, aun cuando se espere hasta 10 días. Por favor, antes de prescribir alegremente penicilina benzatínica o otro tipo de 633, usábamos los 633, 6 de benzatínica, 3 de sódica y 3 de potásica, pues pensemos esto. No podemos hacer traumas infantiles a chiquitos menos de 4 años y estarles pinchando, ¿no ven? Como si fuera que yo quisiera ponerte a ti, les pongas tu traserito y de ahí vienen los traumas. Cuando hay que pinchar, hay que pinchar. Pero no nos olvidemos que además hay una hipersensibilidad inmediata, anafilaxia y urticaria hasta el 10%. Lo realmente reportado es hasta el 10%. Shock anafiláctico es bastante raro, pero sí hay hipersensibilidad y anafilaxia y urticaria. Exantemas cutáneos, enfermedad del suero, fiebre, artralgias, prurito, nefritis, puede haber eosinofilia, anemia hemolítica. Y la hipersensibilidad también. ¿Qué significa? De que por más de que te hagan la prueba de sensibilidad, salga sensible, puedes tener alguna reacción. Siempre hacer prueba de sensibilidad. Recordar que las iras son por encima de la laringe, supraglotitis, epiglotitis, la glotis, laringitis, la subglotitis. Hablaremos de la epiglotitis. Ya no se ve tanto, producto de la importante inmunización contra el Haemophilus influenzae del grupo B, pero con esta guardia que se ha bajado en la pandemia de la pentavalente, me ha comentado un pediatra que están teniendo casos, no de epiglotitis, pero de otros casos, neumonías por influenza, por hemófilos influenza, que hay que diferenciarlo del virus de la influenza. La edad de presentación es en niños, generalmente preescolares o de básico, de 3 a 7 años. La epiglotis se pone rojo cereza. ¿Y cómo se presenta el bebé? Este changuito se presenta con dolor de garganta, fiebre alta, dificultad respiratoria, babea, no puede tragar, tiene tiraje y no tiene tos. Se lo encuentra en muy mal estado general, ¿ya? Es súbito. Suele haber leucocitosis con neutrofilia y no lo intubes ese rato ni veas, porque con solo bajar el bajalenguas podrías producir una obstrucción de la epiglotis sobre la glotis y ahí tendrás que intubar y es muy difícil. Mejor si le haces una radiografía ante la sospecha, sobre todo si está babeando el niño y tiene tiraje, ¿ya? De una cabum faringio para ver el signo del pulgar. Y aquí ves la placa y ves el pulgar improntado de una epiglotis congestionada que está bien obstruyendo la vía aérea superior. Y directamente, si vas a revisar esto, será para intubar, si es que el niño está con datos de asfixia y se va. Entonces revisa, comparen lo normal con la epiglotitis. ¿Ok? Ok. Ahí, comparen lo que se veía antes la epiglotitis. Esa es una epiglotitis por el Haemophilus influenza del grupo B. Para eso sirve la pentavalente. Epiglotitis, intubación por personal entrenado, antibióticos, cefalosporinas de tercera para el hemófilos, cefotaxima, ceftriaxona. Aquí sí, no es virus, aquí sí es bacteria. Ampicilina. Y se dan corticoides por 3 días. La laringitis aguda es aquel cuadro súbito de disfonía o afonía.
donde la gente dice, se me ha cerrado, doctor. Y a mí que, si es virus, casi en el 100% de los casos. Y en el 100% de los casos vienen hacia mí con su pinchazo ya de por medio. Si no es corticoide, corticoide y betalactámico. Y a veces quinolonas. Porque se desespera la gente y lo que hay que hacer es nada más que reposo. Súbita disfonía o afonía puede estar con tos seca y carraspera. ¿Cuál es el virus que producen adultos? Para influenza. También un rinovirus, adenovirus. Escasa repercusión general, solamente está así, pero se desespera. Y le tienes que decir que haga reposo, porque habla mucho y a veces las señoritas nos producen depresión con sus habladurías. Entonces mejor, nos viene muy bien. Es autolimitado de 5 a 7 días, y disculpen. La laringoscopía solo muestra edema y congestión de cuerdas vocales. Tratamiento antiinflamatorio. Bueno, ¿qué voy a tomar? No sé, un descongestionante, un ibuprofeno, un antigripal, un antirresfrial y reposo de la voz, vapores de agua y sal, y listo. Pero no, todos se hacen poner corticoides y antibióticos. Mal. La laringotraqueitis o falso Krupp se presenta de los 3 meses a los 3 años de edad y hasta el 80% son virus. ¿Cuál? Para influenza. En los chiquitos produce laringotraqueitis. Se baja más de la laringe a la tráquea. En los adultos solamente es laringitis. Para influenza que estamos en brote, por si acaso. Puede dar una influenza, también puede dar un adenovirus, también en pacientes mayorcitos, rinovirus, enterovirus. Y si va a dar en un 20% bacterias, puede ser el mismo hemófilos influenza, si no está vacunado, el beta hemolítico, estreptococo beta hemolítico y micoplasma pneumoniae. El Krupp verdadero, porque este es el falso Krupp, era aquello que se llamaba garrotillo tortura. Y aquello era una verdadera asfixia porque era una subglotitis tremenda con dificultad respiratoria, malestar general, que sobre todo se presentaba en el lactante y producía un trabajo respiratorio incrementado, ya tremendo, súbito, y que producía, como les decía, un cuadro dramático que obligaba al pediatra a levantarse a las 3 de la mañana y asistir al niño. 2/3 partes son producidas por la tos. Los brotos son ahora, en otoño, y se dan un año sí, un año no. Pero como ustedes saben, el COVID ha sido bien territorial y ha ocupado todos estos últimos 2 a 3 años todas las virosis, desplazando este calendario que tenían los virus. Ahora no sé cómo se vayan a acomodar. El de la influenza se ha adelantado en Cochabamba. Hemos tenido casos en Santa Cruz desde, bueno, siempre casi. Influenza B, año de, en época de diciembre, enero, febrero, y nosotros ya hemos empezado a tener en febrero, marzo, los primeros casos de influenza. Pero claro, como no hay muchos casos, la gente vaya y pase. Pero hay que tener en cuenta esto, de los brotes en años alternos. No sé cómo será de este falso grupo, de este virus para influenza los próximos años que vamos saliendo de la pandemia. O sea, territorial digo que cuando hay COVID, en brotes, en los picos de las olas, hay que pensar en COVID todo, pero en los valles aparecen, resurgen los otros virus. La presentación suele ser en la noche, a medianoche para colmo, y el niño despierta con una tos perruna. Quien no ha tenido un hermanito que ha tenido esto, parece que no tiene un hermanito, empiezan a toser como perritos, les falta el aire, tienen un estridor inspiratorio, fiebre, y la mamá está loca, ¿no? Está loca, porque se asusta. Pueden tener taquipnea, se ausculta, todo. Crépitos, subcrépitos, los SWAUs, roncos, sibilancias, puede haber hipoxemia en el 80% de los cuellos, de los casos, perdón, y la placa de tórax, o digo de cuello, o de cabo faríngeo, a diferencia del dedo pulgar, vamos a ver en la frontal un reloj de arena, un estrechez donde se ven las flechitas de la subglotis, y eso es reloj de arena y eso nos orienta ya. Pregunto, ¿hacemos esto? Creo que estamos todos los doctores, después del COVID, con el síndrome de burnout. Antes yo me apasionaba por esto, pero ahora
No tolero a la gente que hace drama de todo y de nada. No tolero. Debe ser mi post-COVID o mi burnout. Bueno, igualmente, a esto sí tenemos que nebulizar y ojalá tengamos un vasoconstrictor tipo oximetazolina, el famoso Afrin, ¿no ve? O ahora tenemos el Iliadin, ¿no? Fenilefrina, una gota por cada kilo, media gota por 10 minutos cada 20 minutos. Hacerlo esto durante cada hora y controlarlo si quedan en emergencia muchas veces. Hospitalizar no sé si valga la pena, porque a veces los niños están bien, se van a la casa y vuelven a la madrugada porque hay un rebote. Solamente en casos graves se intuba, casos muy graves. La nebulización con epinefrina racémica, con este nebulizador, no del equipito domiciliario, sino tipo jet, quitándole un modificador a flujos altos de epinefrina racémica, se llama, medio ml con 3 a 5 ml de suero salino, lo nebulizamos y vemos. Lo tenemos ahí en observación, se le puede volver a hacer una nebulización a la hora y vemos el rebote. Aquí se puede justificar el uso de dexametasona a 0,3 ml a 0,6 ml por kilo, única vez o darle durante 1 a 2 días, 4 veces al día. Hablamos de la sinusitis. La sinusitis, que debería llamarse correctamente rinosinusitis, es una inflamación de los senos paranasales. ¿Pero esto acaso no se lleva en clases de otorrino, doctor? No, porque la rinosinusitis produce tos y es una causa de tos, no solo aguda, sino crónica. Pregunten a mis alumnos. Es una complicación de las iras hasta el 10% de los casos, ¿no ven? Pero, ojo, bacteriana solamente hasta el 2%. Posinflamatoria, hasta el 10%. Es una de las 3 primeras causas de tos crónica en la consulta externa. Y fíjense en este esquemita donde se ve muy claramente la zona de alto tráfico de moco, donde lo podemos ver acá, este punteado, donde el mucus, que tiene que ser todo pasado a la nariz, producida por las células caliciformes de los senos paranasales que tiene el mismo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes de la vía aérea superior, tendremos una inflamación, ¿ya? Y si tenemos cronicidad, si tenemos alergia, rinosinusitis alérgica previa, entonces este punto o este complejo osteomeatal, que es un punto de drenaje antigravitacional del seno maxilar, gravitacional del seno frontal y de los etmoides que van al segundo cornete, que tiene tan solo hasta 2 milímetros como máximo de diámetro. Obviamente, si el paciente con el virus se inflama todo esto, o ya estaba inflamado con el proceso alérgico, va a haber congestión de mucus, va a reducirse la clearance mucociliar, va a haber cambios con los soplidos que hace como elefante el paciente al sonarse la nariz, como el elefante del libro de la selva, literal, ya en los alérgicos, yo lo veo, y eso hace que haya cambios de presión y que más bien se aspiren bacterias a los senos paranasales y esta aspiración de bacterias, esta cuestión anatómica, la reducción del clearance mucociliar por la misma inflamación viral y un moco más denso, es algo que hace que haya proceso de mucus primero inflamado y después infectado. ¿Y cómo sabemos que puede haber y cómo se clasifican según esta europea? Esta es una reunión de expertos europeos, ya pasadita, 2007, de la EPOS 2007, rinosinusitis aguda. Menos de 10 días todos pensamos que estos síntomas casi siempre son agudos y son virales. Ya les he dicho que más de 10 días. Caramba, ahí sí nos preocupamos. ¿Será molesto? ¿Será incómodo? Dale tratamiento sintomático. Si es una rinosinusitis aguda postviral, generalmente empeoran los síntomas después de 5 días. Es la evolución bifásica del resfrío. Estaba bien hasta los 5 días y vuelve con tos, que empiece a molestar y a veces dura más, 10 días. ¿No ve? Esto es una rinosinusitis postinflamatoria postviral. ¿Qué es lo que veo todo el tiempo? Las presuntamente bacterianas son estas las causas, o digo los síntomas. Una descarga o una secreción
coloreada, unilateral, predominantemente de un solo lado, o bilateral, purulenta, que se ve a veces o refiere el paciente al hacerle la rinoscopía con el espéculo en la fosa nasal. Cuando el paciente puede tener un dolor localizado severo, unilateral, predominantemente, si hay fiebre elevada con PCR positiva y velocidad de eritrosedimentación, o cuando yo les dije que estaba yendo bien y vuelve a empeorar. Fíjense aquí todos los resfríos comunes, acá en esto grande. ¿Qué dice el EPOS? Que tan solo la rhinosinusitis postviral inflamatoria corresponden a caramba, 20%, 10 a 20%. Y de acá ni el 2% son las presuntamente bacterianas, causadas por bacterias. Por lo tanto, un 2% de las rhinosinusitis necesitarían antibióticos. Pero ¿qué tiene el colectivo común de gente en nuestro medio y de médicos? Sinusitis solamente piensan en dolor de los puntos senos paranasales, se olvidan de la descarga anterior y posterior y se olvidan de la tos crónica. Y se olvidan de este porcentaje, porque ellos creen que les vas a mega bombardear, como a Ucrania o a algunas zonas de Rusia, con torpedos. Y este cuadro nos ayuda muchísimo, es más reciente. Entonces, tengo en verde clarito un resfrío común. Y después del resfrío común puedo tener dos tipos de evoluciones. Una, que es la persistente durante 10 días, y otra que estaba bien, pero vuelve a surgir a los 5 días, es la doble evolución postviral. Incrementan después de los 5 días. Y todo esto orienta a antibióticos. La descarga purulenta, el dolor de un punto para avanzar, la fiebre, los marcadores, los biomarcadores de intensidad del proceso, y ojalá tengamos procalcitonina, pero ha bajado la procalcitonina en el inicio de antibióticos en su evidencia. Nos sirve más para suspender, para perseverar en los antibióticos, para monitorear el tiempo de antibióticos a utilizar, que para iniciar el antibiótico. Aquí nos ayuda más la proteína C reactiva, igual que en la neumonía, ya lo vamos a ver. Y esa doble evolución clínica. Estaba bien y ha empezado a empeorar. Bueno, ya saben. Aquí tenemos algunos criterios mayores y menores de acuerdo a la CEPAR de rhinosinusitis, que lo vemos frecuentemente. ¿Por qué? Porque tienen tos crónica, caballeros, más de 10 días. Nuestros pacientes postvirales están opacificados con nivel hidroaéreo, la mitad de los senos paranasales, que se corroboran en el TAC coronal, y la citología nos ayuda para ver predominancia de neutrófilos, ¿no ven? O de eosinófilos. Criterios menores, y aquí están todos los criterios menores. Con dos criterios mayores, o dos mayores clínicos, rinorrea purulenta, descarga posterior, o uno clínico, tos con cefalea y punto de referencia dolor periorbitario, ya puedes iniciar tratamiento. Salvo de esto, estamos terminando. Las bacterias que producen la infección generalmente están estas: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, y no tener o tener cuidado más bien con los anaerobios. Y aquí tenemos esto, que es un cuadro, un libro español muy interesante, que lo acabo de escanear, y fíjense el porcentaje de bacterias que producen una sinusitis aguda. Streptococcus pneumoniae en cabeza, Haemophilus influenzae segundo y los anaerobios tercero. Después viene el Staphylo aureus, etc. Y de los virus, ojo, también pueden haber rhinosinusitis postviral inflamatoria. El rinovirus encabeza todo esto. ¿Qué nos ayuda muchísimo? Bueno, ya se escaneó mal esta mi placa, pero véanse cómo se ve esta zona de conflicto. Esta zona de conflicto es la zona del complejo osteomiatal que está obstruyendo por edema previo de una rinosinusitis crónica, inclusive con formación acá de un posible quiste de retención. Lo vemos acá con engrosamiento de la mucosa. Y acá sí hay nivel. Y esto es sobre un terreno ya inflamado, crónico, o un cuadro viral
es más frecuente que se complique con una rinosinusitis presuntamente bacteriana. En la placa de Waters vemos las opacificaciones como tal, y la TAC nos ayuda también a ver esta situación y esta complicación. Antibióticos a ser utilizados si el paciente no usó previamente beta-lactámicos en los últimos 3 meses. Amoxi puro, 1,5 gramos a 3 gramos día, 7 a 10 días. O amoxicilina más ácido clavulánico, 875 cada 12 horas. Teníamos una alternativa maravillosa en Cochabamba y ahora no le han dado licencia, el cepodoxime-acetil o proxetil, 2 veces al día, que te cubría el neumococo, inclusive parcialmente resistente o tolerante a la penicilina, y el hemófilos, ¿ya? Y el cefdinil, y por pronto han desaparecido. Y dicen que la cefixima es lo mismo, pues no es lo mismo. Tenemos la claritromicina o la acitromicina, cuidado con la resistencia a citro, con el abuso del acitro como si fuera un ibuprofeno, han prescrito algunos, y tenemos la eritromicina como macrólidos actualmente. Pero si es moderada, tiene síntomas, fiebre, hay leucocitosis de piel izquierda, ¿ya? Y tenemos quizá una enfermedad de base, diabetes, de entrada amoxi, surfactán, inhibidor de beta-lactamasa, cefuroxime, les hablé de estos dos, ¿ya? Cefdinir, que ya no hay en nuestro medio, me da una tristeza. Por vía oral, ahora tenemos que agarrar la ceftriaxona y pasarle en 3 a 5 dosis por stopper venoso. Y enfermedad grave, ¿eh? Grave significa que el paciente está con mucha cefalea, inclusive puede tener hasta datos de una otitis media aguda concomitante, pues ahí podrías recabar y empezar las últimas quinolonas, las quinolonas del diafragma hacia arriba, quinolonas respiratorias, quinolonas fluoradas, comandadas por la moxifloxacina, levofloxacina y gatifloxacina. Se da de 500 a 750 miligramos de levofloxacina y 400 miligramos de moxifloxacina. Gatifloxacina no hay en el medio. Y gemifloxacina o sparfloxacina son otras quinolonas que tampoco hay en el medio que se podrían utilizar. Tenemos en nuestro medio levo y moxi. Bien, estoy terminando. Fracaso en la sinusitis. ¿Qué pasa? Pues o no era infecciosa, tenías una granulomatosis de Wegener, por ejemplo, o un tumor sinusal que bien puede ser un quiste de retención o un pólipo, un cuerpo extraño rarísimo, o un tumor, o tengas micosis, aspergillus dentro de ellos. Por lo tanto, en el tratamiento de todas estas infecciones respiratorias agudas, el tratamiento es educación sanitaria de nosotros primero. Si tú tienes un resfrío como un EPI, ya sabes que tienes que aislarte y usar barbijo, no contagiar a tu familia. Tratar de hacerte el test de laboratorio si es posible, y que debería ser posible, porque eso costo-beneficio es mucho más barato que usar antibióticos o autoprescribir. Si vas a prescribirte, que sea antigripales, o anticatarrales o antirresfriales, que debería llamarse mejor así, para diferenciar la gripe o influenza del resfrío común. Uso de antibióticos orales tiene solamente las indicaciones que he mencionado. Corticoides, muy pocas veces, ya lo he mencionado. Y mañana hablaremos de las infecciones, bueno, de vías aéreas inferiores que incluyen la influenza y el COVID. Entonces, con esto voy a dejar de presentar. ¿Preguntas? Sí, doctor. Dígala. Si bien mencionaba, doctor, el manejo bacteriológico, no hay que realizar un tratamiento empírico, ¿no? Hasta confirmar el agente bacteriológico. ¿Cuál sería el manejo clínico, el manejo correcto respecto a la gripe y el resfrío? Bien, no quiero adelantarme, pero una cosa es gripe y otra cosa es resfrío. Si tú no tienes sospecha, porque no es temporada, esta sí es temporada, ahora estamos con brote de la gripe Sí, sí, sí. estacional. Si fuera, digamos, en octubre,
y no crees que está circulando el virus. Yo siempre ando pendiente y ando monitorizando y sopando. Pero si no está circulando el virus, probablemente sea totalmente sintomático, una coriza o un resfrío común. A saber que el cuadro es agudo, que es autolimitado y que el paciente va a mejorar a la semana, espontáneamente, máximo 10 días. Por lo tanto, para el malestar general, le daré anticatarrales. ¿Qué le daré? Ibuprofeno le daré. Le daré este antigripal compuesto que tiene un ibuprofeno, paracetamol, más una pseudoefedrina a dosis bajas, un jarabe que tiene concentración para un paciente adulto mayor, y antihistamínicos. Antihistamínicos de noche, porque de día a veces los pacientes que trabajan tienen sueño. Pero igualmente, eso es lo que hay que hacer. No nos olvidemos que los resfríos comunes se pueden complicar después en el adulto mayor y en pacientes con comorbilidad con neumonías bacterianas también. Ojo, no es frecuente, pero puede darse. Es más frecuente una otitis media aguda. Entonces yo le digo a mi paciente, por favor, avíseme si le duelen los oídos y hay fiebre, o si tiene esta evolución bifásica. Si ya estaba bien y después ya estaba bien, doctor, y volví a toser, ¿no? Entonces ahí probablemente estoy pensando en una sinusitis. Ahí recién podría pensar en prescribir antibióticos. Y mejor hilar fino. Yo vienen a mi consultorio y les hago una placa de senos paranasales si la sintomatología es importante. Casi siempre me encuentro con cuadros más bien de cronicidad más que agudos. Pero no me apuro en la prescripción de antibióticos y no me pesa por toda la evidencia que acabo de decir. No previene las complicaciones, no previene las complicaciones. Más bien seleccionamos resistencia de estas bacterias que de la microbiota normal. No podemos usar antibióticos. Solamente si es que tenemos evidencia clínica, por eso tenemos que diagnosticar una itis con más fineza, si es una otitis, si es una rinocinositis, probablemente de tipo viral, un resfrío común, o en temporada esta no podemos decir nada si no es una Kraken, variante silenciosa del virus, o una influenza estacional. Entonces, hisoparemos, aislate, usa tu barbijo, aislate, deja de contagiar, y si sale positivo, tomas un antiviral, o molnupiravir, ojalá tuviéramos el Paxlovid, o el Tamiflu. Ahora, lo que yo he visto es que el famoso antifludes lo han prescrito como si fuera un anticatarral y es un antiinfluenza. En Estados Unidos hay resistencia casi en el 100% del flu A, de la influenza a la mantadina. No sé a la rimantadina, pero a estos adamantanos que se llaman, que son antivirales, hay en Estados Unidos una resistencia. Y no lo he visto en mi caso. Antes usábamos la influenza A leve, ¿no? Síntomas tipo EPI, que no estaba circulando el virus, el paciente no tenía bronquitis, no tenía neumonía, estaba con fiebre, con tos. Yo le daba este antifludes, pero ahora da un poco de miedo porque han abusado igual que la citromicina, la antifludes. ¿Y qué suele pasar? Suele pasar que el paciente después, lamentablemente, no comprende y viene. Todo está en la consejería que tú das. Mis alumnos saben bien el tiempo que me tomo para hablar con mis pacientes, que lamentablemente voy en contrarruta, porque ahora es el siglo de la velocidad sin dirección. Yo voy a la dirección, aunque sea lento, hay que llegar para trabajar mejor. Es terrible el esfuerzo que se hace, que hago, pero hay que tratar de hacerlo. Y con estos criterios uno debería ser más responsable en el uso de antibióticos, Gonzalo. Gracias, doctor. De nada. Como conclusión les diría yo que todos deberíamos saber hisoparnos, que hasta Bill Gates ha dicho que estos antígenos, tanto para, hay varios, ojo, sensibilidad respiratorio, otros virus, pruebas rápidas en los primeros 3 días de un resfriado, de una ETI, enfermedad tipo influenza, ¿ya? Que podría ser COVID, te puedes hisopar. Yo me hisopo, yo invierto, me compro una cajita. Y obviamente en mi consultorio hago a todos los sintomáticos, pero a mí y a mi casa hago esto y detecto, así he detectado esto y me voy a mi caja, me dan mi baja médica, confirmo que esté confirmado ahí en el registro del CEDES, mi caso, y me aíslo. Lo que yo quiero es que mi papá, que tiene 86 años, que mi mamá, que acaba de cumplir 84 años, no los contagie, me aíslo. Que mi esposa, o sea, porque es un perjuicio, ¿no? Ya no me iba a morir, por eso les estoy hablando de los
de la calidad de vida y los DALIs, del daño económico, ahora que se habla tanto de la economía. ¿Ok? Hasta mañana entonces. Buenas noches. ¿Alguna pregunta Bueno, más? doctor. Chao, Stephanie.